Shalom, shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga. Vamos a continuar con la preparación de esta parashá 25 que se llama Tetzah, manda o ordena. Amén, amén. Y vamos a continuar la lectura, ¿verdad? Donde nos quedamos en el versículo 8 del 1 hasta el 8:36. ¿Okay? Vamos a hacer las bendiciones por la lectura de la Torá y al final vamos a dar los preceptos que se encuentran en esta porción. Ok, amén, amén. Y empecemos con el Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Va'ed. Ve'aptaer Yahweh Elohecha, Bechol Levavcha, Ubechol Nafshecha, Bechol Modecha, Bechayu Adebarima Ele Asher, Anochi Metzabecha Ayom Alevabecha, Bechinam Tam Levaneja, Bedibarta Bam Beshibteja, Bebeiteja, Ubelekteja Baderej, Ubeshobeja Bekumeja, Ubshartan Yolal Yadeja Bechayu, Letotafot Beyeineja, Ubsabstan Al Mesusot Beiteja, Ubishaireja. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Y llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya. Bendito sea Saba. Ahora el Padre Nuestro, Avinu Sheba Shamayim, Yishkada Simcha, Tavo Malchuto, Yeatzeret Tonaha. כמו בשמיים כן בארץ, את לחמנו תן לנו היום, ושלל לנו את חובותינו כאשר הסלמנו גם אנחנו, להייבנו ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם הצאנו מן ערה, כי לך הממלכה והגברה והתפארת, לעולמי עולמים בשם ישוע המשיח. Amén. Padre nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así como también en la tierra. El eje nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor por todos los siglos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora la verajá por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Aser Kideshanu, Bemis Botah Betzivanu, La Azok Divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torah. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu. Bendito sea Saba. Bueno, vamos a empezar con la lectura. ¿Dónde nos quedamos? De la parashá Tetzah. Y habló a Hashem a Moshe diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas, y el aceite de la unción, y el toro de la ofrenda por pecado, y los 2 carneros, y la canasta de matzá, y a toda la congregación reúne en la entrada de la tienda de reunión. E hizo Moshe como le había ordenado a Hashem, y se reunió la congregación en la entrada de la tienda de reunión. Y le dijo entonces Moshe a la congregación: Esto es lo que ha ordenado a Hashem hacer. Y puso al frente Moshe a Aarón y a sus hijos, y los sumergió en agua, y le colocó
encima la túnica, y lo ciñó con la faja, y lo revistió con el manto, y le colocó encima el ephod, ciñéndolo con el cinto del ephod, y lo adornó con ello, y le colocó encima el pectoral, y en el pectoral colocó los urim y los tumim, y le colocó el turbante sobre la cabeza y sobre el turbante, hacia su rostro, colocó la diadema, la corona de santidad, tal y como había ordenado Hashem a Moshe. Y tomó Moshe el aceite de unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él mismo, y lo santificó, y roció con él mismo sobre el altar 7 veces, ungiendo el altar y sus utensilios, y el lavatorio y su base, para santificarlo. Y vertió del aceite de unción sobre la cabeza de Aarón, ungiéndolo para santificarlo. Y acercó Moshe al frente a los hijos de Aarón, revistiéndolos de túnicas, y ciñó a cada uno de ellos con una faja, y asimismo los cubrió con las mitras, tal y como había ordenado Hashem a Moshe. Y acercó el toro de la ofrenda por pecado, y apoyaron a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del toro de la ofrenda por pecado, y lo degolló, y tomó Moshe la sangre, y puso en las astas del altar en todo su alrededor con su dedo índice, y purificó el altar, y el resto de la sangre vertió sobre la base del altar, y lo santificó para que pudiese lograrse expiación sobre él mismo. Y luego tomó toda la grasa que hay sobre las entrañas, y el diafragma del hígado, y los 2 riñones con sus grasas, e hizo Moshe que se eleven en humo en el altar. Y el toro y su cuero, su carne y sus residuos quemó en fuego fuera del campamento, tal y como había ordenado Hashem a Moshe. Y acercó el carnero de la ofrenda de elevación, y apoyaron Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moshe la sangre sobre el altar en todo alrededor, y al carnero cortó en sus trozos, haciendo que se eleven en humo la cabeza, los trozos, las grasas y las entrañas, y las patas lavó con agua, haciendo que se eleven en humo todo el carnero en el altar, siendo una ofrenda de elevación, de aroma agradable, una ofrenda ígnea a Hashem, tal y como había ordenado Hashem a Moshe. A ver, permítame, déjeme subir la cámara poquito. Y acercó entonces el segundo carnero, el carnero de la inauguración, y apoyaron a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moshe de su sangre, y la puso en la parte media de la oreja derecha de Aarón, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo de su pie derecho, y acercó al frente a los hijos de Aarón, y puso Moshe de la sangre sobre
la parte media de sus orejas derechas, y sobre el pulgar de sus manos derechas, y sobre el dedo gordo de sus pies derechos. Y roció Moshe el resto de la sangre sobre el altar en todo su alrededor, y tomó la grasa y el rabo y toda la grasa sobre las entrañas y el diafragma del hígado y los 2 riñones y sus grasas y el muslo derecho. Y de la canasta de matzá que estaba ante Hashem tomó una hogaza de matzá, una hogaza de pan aceitosa y una oblea, y las puso sobre las grasas y sobre el muslo derecho, y depositó todo en las palmas de Aarón y en las palmas de sus hijos, y las meció como servicio de mecimiento ante Hashem. Y entonces las tomó Moshe de sus palmas, e hizo que se eleven en humo agradable que se eleven en humo en el altar, y luego de la ofrenda de elevación, pues eran ofrenda de inauguración de aroma agradable, ofrenda ígnea para Hashem. Y tomó Moshe el pecho y lo meció como servicio de mecimiento ante Hashem. Del carnero de inauguración para Moshe era una porción, tal y como había ordenado Hashem a Moshe. Tomó Moshe del aceite de unción y de la sangre del altar, y la roció sobre Aarón y sus vestimentas, y sobre sus hijos, y las vestimentas de sus hijos que estaban con él, santificando así tanto a Aarón como a sus vestimentas, y a sus hijos y las vestimentas de sus hijos con él. Dijo Moshe a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne en la entrada de la tienda de reunión, y allí cómanla, así como el pan que está en la canasta de las ofrendas de inauguración, tal como lo ha ordenado, como lo he ordenado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan quemarán en fuego, y de la entrada de la tienda de reunión no saldrán durante 7 días, hasta que se completen los días de su inauguración, porque durante 7 días serán inaugurados, tal como lo hizo en este día. Así ha ordenado Hashem que se ha hecho, para que se logre expiación para ustedes. En la entrada de la tienda de reunión morarán día y noche durante 7 días, cuidando el mandato de Hashem para que no mueran, porque así me ha sido ordenado. Y llevaron a cabo Aarón y sus hijos todas las cosas que ordenó Hashem por medio de Moshe. Amén, 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 amén. Bueno, entonces hemos terminado la lectura. Vamos a poner las porciones, ¿verdad? Permítame. Ok, aquí tenemos, ¿verdad?, las porciones, ¿verdad?, que vendría siendo la continuación de la parashá pasada, por eso las tenemos así, enumeradas, diferentes. Estas son las porciones. Recordemos que esta es la que vamos a estudiar en el Shabbat.
Bueno, hay que estudiar toda la porción, obviamente, pero esta es la que vamos a enfocarnos nosotros para compartir con ustedes, ¿verdad? Tenemos la Haftará en primera de Shemuel 15:1 al 15:34 y en el Bri Harashá Mateo 4:1 al 6:34. Ok, a ver, permítame, vamos a dar las porciones que están en el Sefer Dabar. A ver, permítame un poquito. Es que ya pasé unas cosas para el otro apartamento. Ok, las porciones que tenemos en el Sefer Dabar. A ver, tenemos, ok, es un poco diferente, así es que apúntele. Tenemos en los profetas tenemos Yirmiyahu, Jeremías 7:21 al 8:3, 7:21 hasta el 8:3 y 9:22 al 23. 9:22 al 23. Así lo tenemos aquí apuntado. Y tenemos en el Bri Harashá, o Pacto Renovado, tenemos Marcos 12:28 al 34 y Romanos 12:1 al 2. Romanos 12:1 al 2 y Primera de Corintios 10:14 al 23. Repito, Marcos 12:28 al 34, Romanos 12:1 al 2 y Primera de Corintios 10:14 al 23. ¿Ok? Entonces vamos a darle lectura a los preceptos. Permítame tomar poquita agua porque está haciendo mucho calor. Ok. Tenemos, a ver, ahorita les explico. En esta parashá se encuentran los mandamientos 131 hasta el 148 de los 613. Y tenemos precepto de quitar las cenizas del altar diariamente, Levítico 6:10. Esto está en nuestras Biblias regulares en el 6:10 y en la Torá que damos la lectura está en el 6:3. ¿Ok? Precepto de encender fuego en el altar diariamente, Levítico 6:13 y en la Torá 6:6. ¿Ok? El 133, prohibición de apagar el fuego del altar, Levítico 6:13 y en la Torá en el 6:6. Ok, prácticamente es el mismo de arriba. Precepto de comer los restos de las oblaciones de harina, Menajot, Levítico 6:16 y en la Torá 6:9. Ok. 135, prohibición de preparar los restos de las oblaciones de harina con hametz, con sustancia leudada, Levítico 6:17 y en la Torá 6:10. 136, precepto del Cohen mayor de ofrecer una oblación de harina 2 veces al día, Levítico 6:20 y en la Torá en 6:13. 137, prohibición de comer la oblación de harina de un Cohen, Levítico 6:23 y en la Torá está en el 6:16. 138, precepto de los Kohanim de ofrecer la ofrenda de pecado, Hatat, Levítico 6:25 y en la Torá en 6:18. 139, prohibición de comer de una ofrenda de pecado, Hatat, cuya sangre es
rociada en el altar interior, dentro del Mishkan, Levítico 6:30 y en la Torá 6:23. 140. Precepto de los Kohanim de ofrecer una ofrenda de culpa, Hasham, conforme a las reglas estipuladas por la Torá, Levítico 7:1. Aquí ya se empareja, ya está la Torá igual que las Biblias regulares. Ok. Y 141. Precepto de los Kohanim de ofrecer las ofrendas de Shalom, Shelamim, conforme a las reglas estipuladas por la Torá, Levítico 7:1 al 2. 142. Prohibición de dejar la carne de una ofrenda de agradecimiento Todá hasta la mañana, Levítico 7:15. 143. Precepto de quemar el sobrante de las ofrendas, Levítico 7:17. 144. Prohibición de comer una ofrenda considerada como pigul, ofrecida con una intención que la descalifica, Levítico 7:18. 145. Prohibición de comer de una ofrenda consagrada que se volvió impura, Levítico 7:19. 146. Precepto de quemar una ofrenda consagrada que se volvió impura, Levítico 7:19. 147. Prohibición de comer sebo, lejeb, Levítico 7:23. 148. Prohibición de comer sangre de un animal terrestre o de un ave, Levítico 7:26. Amén, amén, amén. Baruch Hashem. Creo que es todo. Es todo, amados. Así es que hay que estudiar, hay que estar preparados para el día de Shabbat. Hemos estado ocupados, no hemos podido hacer un estudio entre semana, muy ocupados, y esta semana no va a ser la excepción por los próximos 2 meses. Viene la festividad. Estoy viviendo en el departamento de enfrente y ya no me van a dejar entrar aquí, ¿verdad? Mañana es el último día que voy a estar aquí. Me tengo que llevar cosas por 2 semanas. Dijeron que 2 semanas, pero para mí que van a ser 3. Entonces vamos a estar muy atareados. Y luego el 21 de abril me van a operar. Me van a operar una hernia. Entonces estamos full, estamos llenos. No sabemos ni cómo le vamos a hacer, pero que Elohim nos guíe, ¿verdad? Que Elohim nos dé la fuerza para aguantar todo. Nada más no desesperarse, hay que no desesperarse. Vamos a hacer la bendición por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vechayei olam natan betoheinu, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que diste la Torah, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya. Amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.